Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves dentro de la temporada de Navidad. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Tenemos aquí los primeros llamados de Jesús a sus discípulos, y aquí, a diferencia de los otros 3 evangelios sinópticos en los cuales es Pedro a quien Jesús llama primero, aquí es a Andrés, a su hermano menor, a quien Jesús llama, ¿no? Y Andrés, por medio de este evangelio de Juan, se nos dice de que él, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan. Dice el Evangelio de hoy: En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo. En este Evangelio de Juan, varias veces se menciona esta forma de ver, tanto de Juan como de Jesús. Se mencionará al final de este evangelio cuando Jesús ve a Pedro. Dice Jesús fijando los ojos en Pedro. También en el evangelio de mañana escucharemos cómo Jesús, poniendo los ojos en Natanael, otro de los discípulos, parece que lee más que simplemente ver lo externo de la persona, ¿no? También en el caso de la samaritana, también una escena que se encuentra solo en el Evangelio de Juan, tenemos esta forma de ver de Jesús que penetra el corazón, ¿no? Pues aquí Juan el Bautista ve a Jesús caminar o pasar enfrente de él, le clava la mirada y le dice a sus 2 discípulos que están junto con él: Este es el Cordero de Dios. Un título muy interesante, un título que lo encontramos en el Antiguo Testamento, un título que muy probablemente en arameo también significa siervo de Dios. Cordero y siervo es la misma palabra, ¿no? Y muy probablemente el arameo es la lengua que Jesús hablaba comúnmente junto con sus discípulos, ¿no? El hebreo
es la lengua de la religión, el lenguaje formal de la religión, también el lenguaje del gobierno, el lenguaje de la clase alta, ¿no? Pero para la gente común, el arameo era el lenguaje que se hablaba aquí. Es muy probable que Juan el Bautista esté utilizando este título, Cordero de Dios, en el arameo. Los dos discípulos escuchan este título que hace referencia al famoso cordero que se sacrificaba, que se ofrecía a Dios como instrumento de reconciliación en las fiestas más altas de la comunidad judía. Y aquí Jesús viene a ser el cordero perfecto, el cordero que toma nuestros pecados, los pecados del mundo, y por medio de quien somos reconciliados, ¿no? Un título muy importante. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Así que estos dos discípulos de Juan siguen a Jesús. Sabemos por medio de otra escena, después de que ya Juan ha sido arrestado, de que no todos los discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesús, porque más o menos un año después de que Juan el Bautista fue encarcelado, discípulos de Jesús aún van a preguntarle a Jesús, enviados por Juan el Bautista que está encarcelado, que si él era el que tenía que venir o que si deben de esperar a otros, ¿no? Históricamente, aún hoy en día existen a gente que sigue a Juan el Bautista como un profeta, ¿no? Hoy en día hay gente, particularmente de una región muy específica de Irak. Yo aquí en Estados Unidos, en California, me he topado con un joven, bueno, ya un hombre, que viene de una familia iraquí, que son seguidores de Juan el Bautista aquí. Así que no todos los que eran discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Aún quedaron varios, parece, porque aún hoy en día hay descendientes de estos seguidores de Juan el Bautista que no siguieron a Jesús, ¿no? Es un tema muy interesante. Dice, él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Así que Jesús se da cuenta de que estos dos discípulos de Jesús, aún todavía no se nos dice quiénes son, ya un poquito más adelante se nos dirá que uno de ellos es Andrés. El segundo no se nos dice quién es. ¿Era quizás el autor de este evangelio, Juan? Muy probable, pero no se nos dice quién es. Dice, y Jesús, volteándose hacia ellos, les pregunta qué es lo que buscan, no a quién buscan. Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Y aquí Juan el evangelista pone mucho énfasis en decirnos el significado de las palabras, ¿no? Rabí, lo que significa es maestro, también Mesías, que significa el ungido. Mesías es la palabra en hebreo que significa ungido, que después en griego es Cristo. Así que Mesías, Cristo, el ungido significa lo mismo en diferentes lenguas. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo en realidad Jesús el Cristo. Mesías, Cristo, el ungido son títulos, ¿no? No es un nombre. Así que los discípulos, cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Jesús les contesta, vengan a ver, y lo siguen. Se fueron, pudieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde, dice el Evangelio. Andrés, hermano de Simón, aquí se nos da a entender quién es uno de estos dos discípulos de Juan que ahora se hacen discípulos de Jesús. Era uno de los dos que oyeron a lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón. Aquí es interesante, los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas ponen a Simón Pedro como el primero que Jesús llama. Aquí es Andrés y después Andrés llama a Simón. Viene Andrés con su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías, de quien, que quiere decir ungido. Y ahora viene, Andrés trae a Pedro, a Simón Pedro, a Jesús. Y aquí está esta otra escena donde Jesús
pone sus ojos en Pedro, o sea, como que en Simón Pedro, penetra el corazón de Simón Pedro y adquiere una percepción, una intuición de quién es este hombre, hermano de Andrés. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, nuevamente aquí parece que Jesús tiene una forma de ver que penetra el corazón de aquellos en quien él tiene interés, ¿no? Fija su mirada y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Y aquí sale un tema muy interesante, ¿no? Jesús le dice a Simón que él es Pedro, pero por los otros evangelios nos damos cuenta de que Pedro, Simón Pedro, o sea, el Simón que después llega a ser Pedro, y que entre Simón, el hombre Simón, y el hombre Pedro hay un espacio inmenso. Hay una diferencia que con el tiempo se irá disminuyendo, ¿no? Y que antes de que el hombre Simón llegue a ser el hombre Pedro, Pedro tiene que pasar por varias pruebas, por varias experiencias, para que se realice lo que Jesús ve en él, ¿no? Y esto yo creo que es muy similar a nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús resucitado llama a Saulo, que después de su conversión pasa a ser Pablo, pues algo similar ocurre, ¿no? Pero parece que el tiempo, el espacio entre Saulo y Pablo parece que no toma tanto tiempo como lo toma entre Simón y Pedro, ¿no? Porque después de que Saulo se convierte, no parece pasar mucho tiempo después de que él se ponga al servicio del Evangelio y al servicio de Jesús, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una trayectoria diferente según quiénes somos, según nuestra historia personal, según cómo estemos dispuestos a dejarnos transformar, a dejarnos llegar a ser quien dice Dios que somos, ¿no? Y parece que a Simón Pedro le costó bastante esto, porque en la trayectoria de 3 años todavía Pedro no parece convencerse o entregarse plenamente, ¿no? Aún sigue siendo, después de 3 años, o sea, antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Pedro, que es un hombre con pies de barro, aún no es la roca que Jesús ve en él. Y esto es muy similar a nosotros, ¿no? Tomando estas palabras de Jesús, que mira, que pone sus ojos en Pedro, ¿no? Y que parece que penetra su corazón y que ve en él un potencial que ni siquiera Simón se da cuenta que existe en él este potencial, pero Jesús ve este potencial, pero ese potencial tiene que realizarse, uno tiene que dejarse moldear, transformar, convertir por la gracia de Dios, ¿no? Y este es el espejo que la persona de Pedro nos presenta, como también el espejo, digamos, de un Saulo nos presenta, y cada uno de los discípulos de Jesús, cada uno responde diferente y le toma un tiempo según la personalidad y la historia única y singular de cada uno de nosotros. Y yo creo que esto no es diferente a nosotros, ¿no? Y tomando estas palabras de Jesús que plantó, que fijó su mirada en Pedro, ¿tú qué escucharías de Jesús? Por ejemplo, si le dijeras: Señor, veo que me ves mirándome. Señor, veo que me ves mirándome. ¿Qué es lo que te diría Jesús? Si en este evangelio Jesús dijo esto de Simón, que después le da el nombre de Pedro, ¿qué crees que Jesús diría de ti? Señor, veo que me ves mirándote. Señor, veo que me ves mirándote. ¿Qué crees tú que el Señor, que Jesús, diría de ti? Yo creo que es una pregunta muy interesante, porque todos hemos recibido un llamado.
Y este llamado es único y singular según a nuestra historia única y singular. Y cómo cada uno de nosotros responde a este llamado y se deja atraer, se deja transformar, nos dejamos de que se lleve a cabo, se realice el potencial que Dios, que Cristo ve en nosotros. Así que es un evangelio muy interesante que abre muchas posibilidades para cada uno de nosotros, ¿no? Y el caminar, el llamado de cada uno de nosotros es muy diferente. Así que no hemos de compararnos a otros, no hemos de pedirle a Dios que nos dé lo que le dio a otra persona, por más santo que sea esa X persona, ¿no? Uno tiene a últimas que ver lo que Dios ve en cada uno de nosotros, para llegar a palpar lo que Dios ve, el potencial que Dios ve, y poder realizar lo que Dios cree que es posible en nosotros. Cuando uno se deja iluminar, se deja transformar, se deja convertir por la gracia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América.